El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la UAN hacemos divulgación científica de las neurociencias. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante complejo. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina también me acompaña mi compañero Juan Pablo Hernández. Qué bueno que nos estén escuchando. Estamos aquí grabando desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Estamos en espacio universitario. Y el tema de hoy, como bien dices, es muy interesante. Aquí también está... Olis, yo me llamo Luan y pues qué bueno que están aquí escuchándonos. También soy estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit y así es, el tema de hoy es temita. Hoy tenemos a un invitado muy pedido, especial. Muy especial, muy solicitado. Ándale. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el estudiante de filosofía de la UAN, Antonio Sánchez. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en cabina. No, el gusto es nuestro. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy, en torno a, como habíamos dicho, ¿no?, la filosofía, vamos a hablar de una rama de las neurociencias un poco olvidada, un poco que casi no se aborda, ¿no?, dentro de la medicina, de la psicología, que es la neurofilosofía. La neurofilosofía es una rama de las neurociencias que pues ha tenido sus avances en los últimos años debido a grandes investigadores, pero que casi no se hace divulgación en torno a ello. Y bueno, la neurofilosofía, o también conocida como filosofía de la neurociencia, es el estudio interdisciplinario de la neurociencia y la filosofía que explora la relevancia de los estudios de la neurociencia a los argumentos tradicionalmente clasificados como la filosofía de la mente. La filosofía de la neurociencia intenta aclarar los métodos de la neurociencia y resultados utilizando el rigor y métodos de la filosofía de la ciencia. En pocas palabras, es esta unión entre lo que las neurociencias nos dicen, pero desde un aspecto filosófico, ¿no? Una especie de darle unión a la filosofía y a las neurociencias. Así es, vamos a entrar en debate, vaya. Vamos a hablar pues de la mente, del objeto de estudio en la psicología, qué tiene que ver y en qué se parece con la filosofía. Vamos a hablar del alma, si existe, las posturas filosóficas, todas estas corrientes incluso que van de la mano, el psicoanálisis, el conductismo, cognitivismo, etcétera. Vamos a hablar también de filosofía y neurociencias y bueno, dilemas éticos con una persona que sabe más que todos nosotros. Qué padre que estés aquí. Te vamos a hacer algunas pues preguntas, vamos a hablar todos juntos. Unas cuantitas. Una charla amena. Y pues vamos ahí a poner todos nuestros conocimientos en mesa, vaya. Aquí el objetivo de traerte a nuestro programa es encontrar los puntos de encuentro entre filosofía, psicología y neurociencias. De ahí es de donde surge el término de neurofilosofía, que puede ser una rama de las neurociencias o también de la filosofía. Pero en resumidas cuentas se trata de cómo la filosofía puede contribuir al estudio del cerebro o del comportamiento humano. Entonces me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es la filosofía para todo el público que nos escucha? Dios santo, la pregunta de cajón. La pregunta de cajón y porque... me traje libreta para anotar. Sí, mira, creo que muy extenso, pero digamos que yo clasificaría la filosofía como una disciplina que tiene una actividad propiamente reflexiva y una actividad que logra de alguna u otra manera encaminarnos
a preguntarnos por las causas y los principios primeros que ocurren en nuestra realidad, ¿no? La ciencia nos hará una descripción de la realidad, pero la filosofía pretenderá explicar a la realidad en sí misma. Ir más allá, digamos, de estos fines que vamos clasificando contemporáneamente en la ciencia, ¿no? Y esta actividad reflexiva, crítica, lo logra mediante herramientas como lo es la argumentación, el debate y propiamente también desde un estudio contemplativo y analítico de las cosas. Bastante complejo. Sí. Entonces es como el cuestionamiento, ¿no? De, por así decirse, cuestionarnos acerca del todo. De Sí. todo. Y ahora nos vamos a cuestionar de la mente. La objetita de estudio. La neurona siendo consciente de sí misma y diciendo que soy. Así es. Así es. Y bueno, también nos gustaría pues adentrarnos un poco en el tema, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo consideras que están relacionadas la filosofía, la psicología, las neurociencias? Bueno, creo que lo dijiste muy bien al inicio. Digamos, de alguna u otra manera la filosofía nos permite un estudio interdisciplinar de las ciencias, ¿no? Digamos, en filosofía, en lo habitual, nos preguntamos ¿qué es eso llamado ciencia? Si una ciencia es en sí mismo, como se dice, ciencia, ¿no? O es una pseudociencia. Digamos que por ahí vamos versando. Y el estudio es tan amplio porque abordamos desde cuestiones éticas hasta cuestiones analíticas de revisar los sistemas que cada ciencia va creando. Ok, sí, porque históricamente recuerdo que hubo una etapa en donde a la psicología se le clasificaba como pseudociencia. Sin embargo, pues ya los avances que en los últimos años se han descubierto ya está siendo validada como una ciencia, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar, ¿no?, que para el estudio de la mente y de las neuronas, algo bastante microscópico, bastante complejo, pues muchas veces el método científico se queda corto, ¿no? Uh-huh. Sí, pero etimológicamente nos gustaría hablar, ¿no?, de que etimológicamente la psicología significa pues el estudio o tratado del alma. Pero ¿por qué consideras que el objeto de estudio de la psicología sea el alma? No sea el alma. Bueno, es que digamos que en gran medida muchas de las ciencias que hoy tenemos nacieron gracias a la filosofía o digamos en una etapa estuvieron muy unidas. Si recordamos, por ejemplo, a la etapa del medievo, hubo un gran momento donde muchas ramas de conocimiento estaban unidas y eran sistematizadas a través de la filosofía. La psicología no es la excepción y que digamos en este contexto, si nos remontamos a un contexto griego, podemos decir de alguna otra manera que lo que se llegó a tratar en Grecia fue la idea del alma. Pero la idea del alma griega no es una idea como la que hoy tenemos, gracias a las religiones judeocristianas, de algo que nos da movimiento y algo que nos trasciende más allá y nos lleva a lo mejor a algún paraíso religioso. Por el contrario, digamos que sí, la idea griega del alma le daba movimiento a los cuerpos, pero para algunas personas el alma moría cuando moría el cuerpo o en otros casos sí llegaba a trascender. También en gran medida la idea de alma estaba ligada a mente. Entonces, de alguna otra manera, si quieres abordar o ir estudiando como estos primeros tratados de la psicología que se hicieron, que dicen que es sobre el alma, deberíamos de tomar como sinónimo a alma como sinónimo de mente. Ok. Wow. Sí, totalmente. Como pues dijimos, toda esta parte pues ha sido tema de debate, ¿no? Porque pues aunque la etimología de psicología se refiere a alma, ¿no?, al estudio del alma, pues toda esta disciplina ha evolucionado para centrarse pues en procesos mentales y comportamientos que pueden ser observados y medidos científicamente, ¿no? El concepto de alma pues es súper abstracto y es difícil de investigar empíricamente, por lo que la psicología moderna se enfoca en aspectos tangibles como pensamientos, emociones y conductas. Ahí como se entra toda esta parte como de debate, ¿no? Sí.
Sobre todo en la división de las escuelas de la psicología. Ay, sí, claro. Del psicoanálisis, que dicen que se estudia el inconsciente, pero luego, ¿qué es el inconsciente? Es aquello de lo que no somos conscientes. Ahorita somos conscientes pues del espacio en el que estamos. ¿Cómo vamos a demostrar que existe algo que ni siquiera podemos percibir? Totalmente. También la escuela conductual, que dice que lo único que nos interesa estudiar es la conducta, lo observable, lo medible. Luego surgió la escuela cognitiva, que hablaba de procesos mentales, de emociones, de procesos dentro de la mente, de este concepto de la mente. A lo largo de la historia de la psicología ha habido un gran conflicto, como mencionaba Luan, sobre el objeto de estudio. ¿De qué forma crees que la filosofía pueda contribuir a la definición adecuada de un objeto de estudio que verdaderamente represente a la psicología? Sí, y sobre todo porque hoy la psicología ya es ciencia, ¿no? O sea, ya Sí. se sabe que es ciencia. Yo sí, veramente me gusta el conductismo y el cognitivo, pero también me voy del lado en que, pues, güey, también somos alma. O sea, hay muchas cosas en las que pues, siento que la ciencia no está como muy así y nosotros somos más que eso. Sí, muy rígido. Acá en medicina, por ejemplo, sí, todo es muy positivista, muy metódico, muy todo de utilitarista, ¿no? Sin embargo, pues vaya, si bien en medicina lo vemos todo como de que o está enfermo o está sano, hay muchas cosas, ¿no? Que salen más allá de estas células tan complejas como son las neuronas. Y por eso venimos aquí a hablar, ¿no? De que más que esté sano o enfermo o grande o chico, que se compone, ¿no? En toda su complejidad ontológica. Y bueno, retomando la pregunta que había hecho Juan Pablo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no? Para poder demostrar este objeto de estudio, la existencia del alma. ¿Conoces alguna postura filosófica que hable de ello? ¿O la tuya? Uh-huh. ¿O la Del tuya? alma. Bueno, es que hay varias, ¿no? Digamos, como la última idea de la Grecia clásica la planteó Aristóteles, quien él decía que el alma humana, más bien había tipos de almas, había un alma vegetativa que cumplía funciones de nutrición y esa la tenían las plantas, los animales y los humanos. Entonces, esa sería el alma vegetativa. Y luego viene el alma sensitiva, la cual la tenemos los humanos y los animales, la cual maneja cuestiones de sentimientos, de sensaciones y más que nada de cómo nos desenvolvemos en el mundo. Y luego viene un alma que es racional, que únicamente la tenemos los humanos y que tiene la cuestión de la abstracción, de conocer al mundo, captar la esencia de las formas y demás. En el humano se reúnen todas estas almas para componer pues esta cuestión nutritiva, esta cuestión sensitiva, pero la cuestión más trascendente que es la racional. Y si hacemos un salto histórico muy grande, luego llegamos como a épocas modernas, donde comienza a haber una ruptura, donde está Descartes y él plantea que el humano es una dualidad de mente-cuerpo. Uh-huh. La idea de alma comienza a cierto punto ahí a separarse, ¿no? Y en la meditación sexta, Descartes dice, yo soy enteramente un ser pensante y puedo vivir sin mi cuerpo. Y entonces, y así vamos como, digamos, evolucionando en estas ideas hasta que, digamos, el concepto de alma va desapareciendo en cierta medida para solamente mantener el concepto de mente. Y digamos, esto va siendo como una cuestión más que nada ontológica del ser humano, una cuestión antropológica, una cuestión epistemológica porque se ven los conocimientos, pero también una cuestión metafísica porque el planteamiento de la mente es en gran medida especulativo. Aunque si bien hoy en día tenemos más posibilidades como de entenderla y estudiarla, pues ahí, digamos, en la historia de las ideas de la filosofía, así se ha mantenido. Hoy en la actualidad, digamos, mantenemos incluso el debate, ya no de la existencia de la mente, pero sí de cómo mente y cuerpo pueden estar relacionadas, unidas. Porque para muchos, digamos, aún no hay
a una comprobación que nos diga que mente y cuerpo están unidos. Una idea que, por ejemplo, se maneja aquí en Filosofía One y que la maneja el doctor Arturo Escobedo, él dice que el problema de la unión entre cuerpo y mente es únicamente fenomenológica, es decir, es únicamente de ver cómo los juicios se van relacionando entre lo que hace el cuerpo y lo que piensa la mente. Y digamos, en este sentido de cuál es el objeto de estudio de la psicología y cómo la filosofía puede ayudar a definir objetos de estudio, yo diría más que nada que la filosofía siempre tiene una pretensión, o cuando menos en gran medida tiene una pretensión de claridad en los conceptos, de qué estamos queriendo decir con lo que enunciamos. Y si un objeto de estudio dice, bueno, a mí me interesa esta parte de la realidad y se llama tal, se llama de determinada manera, la filosofía tenderá a hacer un estudio de ese concepto y dirá, bueno, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué nos implica esto? Entonces, en la psicología pudiéramos decir que de alguna u otra manera, pues, digamos, un estudio de la mente, pero quizás sus implicaciones, ¿no? Aunque creo lo más aceptado es decir que es el estudio de la conducta, si mal no estoy. Sí. Creo que ahí seguiría el debate, ¿no? Entre incluso la existencia de mente o la unión de mente y cuerpo y las implicaciones de esto. Las neurociencias se consideran un enfoque para estudiar esta cosa misteriosa que es la psicología, la mente, la conducta. Tiene la ventaja, entiendo yo, que nos permite reducir los procesos mentales y conductuales al movimiento de moléculas, a la parte más elemental de la materia, y eso nos da la ventaja de que se puede demostrar y se puede observar. Y parece que hacia allá apunta la tendencia del desarrollo científico de la psicología, a una psicología basada en la materia, en lo tangible. Sí, debido a que, bueno, desde medicina, obviamente sí se tiene que plantear así, ¿no? Materia. Probablemente, pues sí, es a lo mejor muy positivista y muy estricto, porque si bien, obviamente, la mente es algo muy complejo y hasta como había comentado mi compañero, ¿no? Puede llegar a ser algo metafísico, pero desde la medicina, pues sí es importante tener toda esta cuestión científica, por ejemplo, en psiquiatría, en neurología, en neurocirugías. Obviamente sí tenemos que ser bastante, pues, metódicos, científicos, para, pues, no hacer ningún daño al paciente, ¿no? Sin embargo, pues ya a la hora de estudiar la fisiología como tal, sí, sin ningún como enfoque clínico, pues sí, ya es cuando debemos de utilizar más que lo que vemos, ¿no? Sino también razonar. Y luego dicen que las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo pueden encontrarse causadas mentales en patrones de pensamiento conflictivos. Sí, así es. se dice, creo que es el 80%, ¿no?, de las enfermedades. Sí, todo nuestro sistema nervioso no solo está en el cerebro, en el cráneo, ¿no? Sino que tenemos terminaciones nerviosas por todo el cuerpo, y esas terminaciones nerviosas son los que nos ayudan, como por ejemplo a mover el dedo, ¿no? Que a lo mejor consciente o inconscientemente estoy moviendo el dedo, mi mano, pero pues también por ahí pasan estos neurotransmisores, estas hormonas, por ejemplo el cortisol, ¿no? Que si estoy estresado, el estrés no solo se queda en mi cráneo, no solo se queda en mi encéfalo, sino que también se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Sí. Y pues ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Que ya hay algo más que neuronas. Hay algo que está, pues, moviéndole a los patrones, a la química. Wow. Sí. Para su estudio, ¿qué consideras tú que sería más conveniente? ¿Mantener la visión dualista de los fenómenos de la mente, los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos, o verlos en una unidad? No lo sé, creo que pudiera ser complicado, ¿no? Muy a título personal, no sé, yo repelo mucho las dualidades, porque luego nos plantean la superposición de una cosa sobre la otra. Entonces, verlo como un conjunto pudiera ser más integrador, más holístico en cierto sentido y pertinente, pero habría que ver también la aplicación en los casos. Ok. Bueno, y cambiando de tema, en psicología, cuando alguien lleva su proceso psicoterapéutico, nos enfatizan mucho. En psicoanálisis se dice insight, que es la capacidad de darse cuenta de los patrones conflictivos que uno tiene de pensamientos, de conducta.
O sea, nos invitan a hacer un análisis constante de nosotros mismos. No sé cómo ha sido su experiencia con este análisis, al menos de la parte psicológica o de las neurociencias, pero me interesaría saber si hay algo similar en filosofía, un proceso de observación constante. Ok, bueno, digamos que en la parte contemplativa de la filosofía, digamos en griego contemplación es teoría, y de alguna u otra manera la contemplación griega se vinculaba como a esta, digamos, a esta conexión que tenemos con la realidad misma. Pero también para poder conocer esa realidad misma, la primera idea o una de las primeras ideas que hay es la idea socrática de conócete a ti mismo, ¿no? Conócete, júzgate a ti mismo, ¿no? Entonces, la introspección también sería una parte de la contemplación y sería muy importante para poder conocer a la realidad. Pues justo que dices contemplación, hay un término que también se usa mucho en el cognitivismo, que es el debate socrático, ¿no? Que es realmente pues cuestionarte, o sea, cuestionarte. Y a mí me ha funcionado mucho que cuando me llega pues pensamientos intrusivos o ansiedades, me pongo a debatir desde dónde viene y por qué y para qué y de dónde y qué sucede y por qué pasa, hasta que realmente pues encuentro pensamientos razonables, y hay otros pues que a ver, nada más son ansiedad. Entonces hay pues que hasta el día de hoy se sigue usando todas estas cosas filosóficas, ¿no? Sí. Y hasta en la psicología, porque eso es una técnica de intervención, Juan Pablo, ¿sí sería el debate socrático? Pues hay una técnica que es dialéctico-conductual como tal. Pues tal cual, ahí está. Sí. Y ya pues va de la mano hasta pues el conductismo y el cognitivismo, y pues van de la mano con la filosofía. Sí, Sí. es muy importante, la verdad, tener este enfoque filosófico, ¿no? A la hora de estudiar la mente y estudiar el cerebro, porque, por ejemplo, al inicio de la historia de la salud mental, ¿no? Se limitaban muchas cuestiones como neurocirugía. Sin embargo, pues bien, abriendo un cráneo en un quirófano, no vas a ver un trauma de la infancia. Obviamente obviamente en una neurocirugía no vas a poder ver un trauma de la infancia, y es por eso lo importante de reflexionar, ¿no? De hacer, como había comentado Luan, ¿no? Esta introspección y recordar y poner a trabajar nuestro hipotálamo, la memoria, y recordar de dónde viene todo esto, ¿no? Porque pues nos damos cuenta, ¿no? Que es mucho más complejo que solo un órgano, vaya, bien, es un órgano bastante complejo. Okay. Nos vamos a ir próximamente a corte. Nada más regresando, les anunciamos al público que nos escucha, hablaremos sobre ética, profundizaremos más en los contenidos más profundos sobre la filosofía y puntos de encuentro entre filosofía, neurociencias y psicología, así que no se despeguen. Así es, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en donde nos están escuchando, y les invitamos a seguirnos sintonizando en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos de vuelta a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la UAN hacemos divulgación científica de las neurociencias. El día de hoy tenemos la dicha de tener aquí en nuestra cabina a nuestro invitado Antonio Sánchez, estudiante de filosofía de la UAN, y que antes del corte nos estaba platicando un poco sobre neurofilosofía, ¿no? Esta rama de las neurociencias que trata de tejer esta relación, ¿no? Entre la filosofía y las neurociencias, ¿no? Darnos cuenta de que hay mucho más que células y que hay todo un razonamiento bastante importante que hacerse en torno al estudio de este complejo sistema nervioso y la mente y la conducta y bla, bla, bla. Antes de irnos a corte hablábamos del objeto de estudio de la psicología, cómo podemos abordar el estudio de la mente, del comportamiento, la perspectiva de las neurociencias. Y bueno, cambiando a otro tema, me pregunto yo si a lo largo de tu carrera, de tu estudio de filosofía, te has planteado de qué está hecha la realidad. Quiero decir, hay un observador que la experimenta, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Hay alguna respuesta que hayas escuchado en clases o una respuesta que tú hayas
llegado por tu cuenta. Ok, ¿de qué está hecha la realidad? Bueno, digamos, el planteamiento se ve en epistemología, digamos, que es como el estudio del conocimiento. Y la percepción de la realidad viene a ser en gran medida una forma de abstracción y una forma de conocimiento. Yo diría más bien que hay múltiples realidades en nuestro mundo. Hay una realidad física, material, la cual puede vivir independientemente a la presencia humana. Y digamos, esta pudiera ser la naturaleza. Pero luego hay realidades que sí dependen del humano, como lo pudiera ser un imaginario colectivo, como lo pudiera ser la democracia, la realidad política. Esas realidades existen. A lo mejor no son tangibles. ¿De qué están hechas? Quizás de ideas del ser humano, ¿no? Si hay algo más allá o hay algo que constituya la realidad, ¿qué es lo que hace que la realidad sea? Es una pregunta de carácter ontológico. No me la había cuestionado en algún momento y creo que me parece muy interesante lo que planteas. Una respuesta, no lo sé. Digamos, repito, hay muchas y una de ellas ha sido de que hay múltiples realidades y que hay una realidad material y hay realidades del humano y demás. Y también es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, haciendo lo que habías mencionado, ¿no? De la realidad política, mucha gente cree que su ideología es lo que es y todos deberían de acoplarse a eso. Sin embargo, somos tantas personas en este planeta, 8 billones, demasiada gente, y pues obviamente no podemos definir una realidad totalmente específica para todos, ¿no? Si bien sí hay una realidad material, como había mencionado, cada persona obviamente ve la vida de una forma distinta por cuestiones genéticas, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por muchas cuestiones, ¿no? Y parece ser que en los últimos años hay como toda esta guerra psicológica, ¿no? Entre todas las personas de que no, que piensa esto o estás cancelado, o de que tienes que pensar como yo, o tienes que tener esta ideología, ¿no? Pero pues cada mente, cada cerebro se está desarrollando en lo individual y pues muchas veces somos muy duros con otros cerebros cuando pues cada quien tiene ahora sí que la suerte, ¿no? De aprender lo que aprendió, de haber nacido con la genética que nació y bueno, sí es muy, muy complejo. A lo largo de tu carrera universitaria, ¿te has podido dar cuenta de cosas que el resto de la población no se da cuenta sobre el entorno, sobre la sociedad? Me pregunto yo, ¿qué impacto tendría el estudio de la filosofía para un ciudadano, para un ser humano, entendiendo que un cambio en la forma en la que piensan puede tener un impacto benéfico en su salud mental? Desde esta perspectiva, ¿cómo la filosofía puede contribuir al bienestar mental de una persona? Incluso yo diría que no necesariamente puede contribuir de una forma positiva. ¿Al contrario? Sí. Aunque depende de los casos también y digamos las perspectivas de la filosofía. Digamos, al ser una disciplina tan amplia, habiendo tantas corrientes, tanta historia y aún ya poco más de 2000 años de su nacimiento, que aún no podamos tener claro, ni quienes digamos tienen doctorados en filosofía, que no podamos tener claro qué es la filosofía, nos da cuenta de que estamos jugando con una rama del conocimiento humano que es compleja en sí misma. Si me he dado cuenta o percatado de cosas de la realidad misma que alguien más no se ha percatado, no lo sé, porque incluso pudiera parecer soberbio el planteamiento, ¿no? Y creo que luego en filosofía pecamos bastante de eso, de una soberbia de que entendemos a la realidad de otra manera y la conocemos de manera más perfecta, ¿no? O luego está el chiste de que Platón tiene suerte de haber pensado eso hace más de 2000 años porque eso yo lo pensé a los 12 años, ¿no? Y digamos, es chiste, pero esa soberbia existe, ¿no? Digamos, en un primer momento el impacto o el encuentro que tienes con la filosofía siendo una persona joven
es de cómo, digamos, va comenzando a cambiar la forma en la que ves la realidad y comienzas a dudar también de muchas creencias propias, porque en gran medida la filosofía, si quiere ser filosofía, tendrá que ser antidogmática y tendrá que ser crítica ante la realidad y poner en tela de juicio muchas creencias, muchos conocimientos. Llega a ser violento en cierto sentido, no en una cuestión meramente de que es completamente agresivo, pero sí de alguna u otra manera devela muchas ideas y muchos paradigmas que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas. Y en este mismo sentido, creo que muchas de las veces el ejercicio de la filosofía, o cuando menos un ejercicio formal planteado en ámbito académico, puede ser para muchas personas una salvación, una forma de encontrarse en el mundo y una forma de entenderlo, porque tenemos esa curiosidad de querer comprender al mundo, querer explicarlo, más allá de solo describirlo. Pero hay para quienes, variando la corriente, pudiera estar esa angustia de no conocer al mundo, de no tener certezas. Como crisis existenciales. Sí, en gran medida, ¿no? Una angustia, pero que digamos también a veces esa angustia es una ganancia, porque entonces sabes en gran medida que no hay cosas definidas y que no te quedas con tus creencias. Entonces, digamos, creo que va variando. No sé si apelar a ese cliché del estudiante de filosofía que se cuestiona de la realidad, ¿no? Porque tampoco es algo que hagamos 24/7, no estamos así. Hay días o hay momentos donde salimos del aula y queremos desconectarnos de todo eso, porque es, digamos, esta abstracción mental es un proceso que puede ser muy cansado. Y también, digamos, esa forma en la que le damos valor al conocimiento, que le damos valor a la capacidad de abstracción, creo que es muy grande. Yo, por ejemplo, soy una persona que valoro mucho el conocimiento, ¿no? Si a mí me dices que no tengo criterio propio, me molesta en cierta medida. Porque dile eso a un estudiante de filosofía. No. O sea, digamos, está ese valor de pensar por tu propia cuenta y más allá de lo que dijeron los autores, ¿no? Creo que también ese es un impacto de qué lugar y qué posición le damos al conocimiento. Qué fuerte. Uy, sí, Wow, sin sí. palabras. Sí, en mi caso sí he conocido personas que sí les ha sido benéfico, ¿no? El cuestionarse la realidad para a lo mejor ya sus problemas que los tenían muy grandes, dicen, pues mis problemas ya no son tan grandes como yo creía. Sin embargo, pues también muchas personas, como habían mencionado, no la otra cara de la moneda, que no pueden lidiar con la incertidumbre y viven en una constante crisis existencial. Entonces sí es importante, ¿no? Irnos poco a poco, porque pues sí, si no, pues una persona no lo hace a lo mejor de la forma adecuada, óptima, puede desencadenar a lo mejor una crisis bastante complicada. No, sí, si se fijan, pues hasta el cuestionarse es el conocimiento, ¿no? Es como hablarte a ti mismo y generar pues tus propias creencias, tus propios puntos de vista, tus cosas, a lo mejor hasta tus pensamientos razonables y los que no son tanto. Uh-huh. Siento que esta parte de cuestionamiento es súper importante, ¿no? Y hasta hay veces en las que nos cuestionamos nuestra propia existencia. Sí. Como quiénes somos y para dónde vamos y qué estoy haciendo aquí. A veces puede ser un poco tedioso, pero pues siento incómodo. Incómodo, pero siento que es parte de crecimiento, hasta podría decirlo, hasta crecimiento espiritual para el saber hacia dónde vamos. Y creo que esta parte de cuestionamiento se puso en los filosóficos, ¿no? O sea, es el que digo, a ver, vamos a cuestionarnos y vamos a ver desde dónde viene y para qué y por qué. Entonces digo, wow. Sí, en su momento se cuestionaron que... Todo, no, pues sí, todo, pero pues ahorita estamos hablando, ¿no? De qué es lo que pregunta, ¿no? ¿Quién está preguntando todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Qué es esta voz? ¿Qué es este mecanismo de neuronas? Y bueno, hoy en día, pues como ya mencionó mi compañero, ¿no? Que ya estamos más avanzados, a diferencia de aquella época griega. Ya tenemos un poco más de respuestas, tampoco
todas las respuestas, ¿no? Sin embargo, pues como ha avanzado las neurociencias, al igual también han avanzado otras ciencias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que todas estas disciplinas están teniendo como su propia rama en torno al estudio fundamental del cerebro, ¿no? De lo que nos dicen los encefalogramas, las resonancias magnéticas, instrumentos tecnológicos de investigación. Hoy en día vemos que ya hay disciplinas como neuroderecho, neuroética, muchas de estas cuestiones, ¿no? Que pudiese ser cuestiones filosóficas, pero que ya se están estudiando desde un componente pues ya no tan subjetivo, ¿no? Sino tratando de hacer esta cuestión objetiva y basándonos con evidencia científica, ¿no? Nos gustaría que nos platicases qué es lo que tú comprendes o qué es lo que significa para ti una rama de estas, como por ejemplo el neuroderecho. Digamos que volviendo como al inicio, no, pero digamos, en este estudio interdisciplinar que plantea la filosofía de las neurociencias, entraría una cuestión ética, ¿no? Y digamos, el neuroderecho, que se plantea como los derechos neuronales, la regulación de los, digamos, de cierta comprensión o investigación, incluso sobre los datos neuronales que pudiera existir, ¿no? Digamos, eso sería como un primer momento. Y digamos, los avances actuales en las neurociencias nos han planteado muchos problemas éticos, ¿no? No sé si conocen sobre el chip de telepathy hecho por una empresa de Elon Musk, que es la de Neuralink, que es un chip que se incrusta en el cerebro y que puede decodificar nuestros datos neuronales. Pero a la hora de decodificar esos datos neuronales, también ese chip permite conectar al cerebro con un dispositivo electrónico, por lo cual yo puedo ordenar desde mi cerebro que mi computadora haga cierta cosa, ¿no? Y suena muy bien porque eso resulta beneficioso como para personas que tienen o viven con una discapacidad motriz. Pero digamos, si también voy a poder acceder a la red, a la nube desde mi cerebro, y puedo compartir mis datos neuronales o mis pensamientos, y yo puedo poner en la nube un escrito de algo que estoy pensando, con tan solo ordenarlo y pensarlo desde mi mente sin mover nada, entonces no podrá haber la posibilidad de que alguien intervenga a la información, incluso pueda conocer otros datos que hay en mi mente cerebro. Y ese es un problema ético, ¿no? Porque digamos está esta parte de cómo un avance tecnológico pudiera ayudar a un grupo de personas a volverlas autónomas en cierto sentido, ¿no? Pero también en gran medida cómo puede vulnerar esa misma autonomía y esa misma privacidad, ¿no? De ello se han planteado la idea de neuroderechos, ¿no? Y también una discusión con la bioética, con la neuroética e incluso con la biopolítica. Y digamos, por ahí también hay un gran engranaje, ¿no? Y vuelvo, esto es un estudio propio de la filosofía, pero que también es interdisciplinar, porque va a abordar temas del derecho, pero temas también desde las neurociencias, y va a ir como ahí abonando. Sí, ahorita estamos en esta época contemporánea, ¿no? De un surgimiento y un boom en torno a la atención a las neurociencias, y pues esto nos plantea la necesidad de crear este tipo de disciplinas como neuroderechos, ¿no? Y neuroética, y lo cual es fascinante, ¿no? Que vaya, hace falta mucho por estudiar, hace falta mucho por postular, por investigar. Sin embargo, pues es interesante darnos cuenta cómo va avanzando todas estas ramas hoy en nuestros días, ¿no? Incluso que la cuestión del Neuralink y toda esta cuestión apenas va empezando, ¿no? Cada año la inteligencia artificial y todas estas tecnologías nuevas de investigación biomédica pues va a ir creciendo más y nos va a plantear necesidades nuevas. Oye, y una pregunta, ¿tú crees en el libre albedrío? Bueno, para ti, ¿qué es creer? No, no es cierto. ¿Qué es creer? Mega. Me encantó. Aunque pudiera parecer muy importante la pregunta, no, no lo sé. Creo que suspendo el juicio ante la pregunta. Pudiera decirte que sí, pero
digamos, hay una discusión muy larga y tendida sobre eso. Bastante. Incluso si lo adaptamos como a épocas más contemporáneas, porque digamos ese planteamiento viene desde el medievo, antes del medievo, y se desarrolló todavía en gran medida de época moderna, de épocas incluso más contemporáneas. Por ejemplo, volviendo como a la idea del chip, digamos, qué tanta libertad o qué tanto libre albedrío tendríamos si alguien puede acceder a nuestros datos neuronales, ¿no? Y ese es un programa con la idea de la libertad y del libre albedrío, que creemos que somos libres y podríamos no serlo, pero no es tan simple responderlo como parece. Menos en un programa de radio. Mira, yo a título personal quizás pudiera decirte que sí creo, pero preferiría como suspender el juicio, porque digamos tengo mis dudas de eso. ¿Por la posibilidad de cambiar de opinión? ¿Por la posibilidad de expandir tu conocimiento? Por la posibilidad de formular un enunciado que sea más acercado a lo verdadero. Ok. Interesante, sí. ¿Qué le recomendarías a los profesionales de hoy en día que se dedican tanto al tratado de esta ciencia, ¿no? A los psicólogos, a los neurólogos, a los neurocirujanos, a los psiquiatras, a los neurocientíficos? ¿Cómo podemos ejercer esta profesión dentro de tantas áreas, ¿no? Que al final del día estamos haciendo lo mismo, pero desde diferente enfoque. ¿Qué les recomendarías para hacer una labor, pues, filosófica, ¿no? O sea, ¿de qué manera sería idóneo hacer ejercer esta profesión de manera humana? Bueno, creo que justamente en este mismo sentido del cuestionamiento, yo diría que no solamente es el cuestionar por cuestionar, también digamos el cuestionar tiene una pretensión de verdad quizás y una pretensión también de claridad. En ese mismo sentido, tener la claridad sobre mi profesión y sobre cuál es el fin de mi profesión sería como un primer momento, ¿no? Y ver las implicaciones de mi profesión, tanto metódicas como éticas, sería importante teorizarlas y revisarlas. Entiendo que muchas de las veces se rechaza una discusión filosófica porque consideran que no es valiosa o que es algo que pierde la razón. Yo diría que por el contrario, ayuda, digamos, a sentar ciertas bases y a sentar ciertos paradigmas y para saber dónde estamos plantados y saber si estamos posicionados de la manera correcta, ¿no? Entonces, el cuestionarse con ese fin de obtener la claridad de qué están haciendo y de saber las implicaciones de esa claridad. Creo que eso en un primer momento. Y buscar que también el cuestionamiento sea rigurosa en cierta medida, que no sea un cuestionamiento vano, sino que nos problematice, que nos incomode, porque también por eso, digamos, la filosofía a veces pudiera resultar bastante incómoda, ¿no? Porque nos vamos a cuestionar a veces hasta lo más personal que pueda haber. Y es complicado en un inicio, pero también, digamos, también poderle poner límites a ese cuestionamiento y ir como, digamos, en este momento, como decía hace un rato, de suspender el juicio, de dudar y decir, bueno, no tengo respuestas aquí y está bien no tener respuestas. Tendré que buscarlas y tendré que leerlas aún más, ¿no? Eso sería en un primer momento. Y que lo contemplen como algo necesario, ¿no? Más allá de si es útil o no, sino necesario para poder ejercer esa profesión. Ok, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros, nos compartiste mucho, aprendimos mucho. ¿Algún otro comentario? Me gustaría, en pocas palabras, agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy y pues también igual que nos quieras compartir alguna conclusión en torno a ¿tú qué crees que sea la mente? Por favor. ¿Tú qué crees que es la mente para ti? El alma, la mente, la vida, nosotros. Ok,
Si se puede todo ahorita en 3 minutos estaría perfecto. En 1 minuto, a ver. En 1 minuto, por favor. Wow. Ok, bueno, antes que nada también darles las gracias a ustedes por esta invitación. Confieso que salgo un poco de mi zona de confort, pero me gusta y agradezco mucho. También me disculpo si no logré superar todas las preguntas, pero digamos, quería también compartir un poco de ese ejercicio. Y sobre la mente considero es una parte humana que nos da conciencia, que nos da identidad, que nos da en gran medida también una forma de contener el conocimiento, los saberes, y es un ente que nos logra ayudar a comprender y a entender a la realidad, a poder, digamos, de otra manera, percibirla en gran sentido, y eso sistematizarlo para concretar lo que es una identidad propia. Excelente, muchísimas gracias. Igual invitamos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy a investigar por su cuenta en fuentes confiables, fuentes científicas, adentrarse en la infinita biblioteca que es el internet, ¿no? En la biblioteca infinita que podemos acceder en nuestras manos, en nuestra computadora, en muchos medios, ¿no? Agradecerte de nuevo, Antonio, a ustedes por habernos acompañado y habernos dado tanta reflexión, tanta información, tanta divulgación científica. Te agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy, y bueno, pues nos despedimos de este gran día, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. Nos vemos la siguiente semana en la estación 101.1 FM de Radio One, y de igual forma agradecemos al licenciado Antonio Pérez por habernos acompañado y apoyado en cabina el día de hoy, y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias de nuevo, un abrazo y bye. Muchas gracias. Chao.